Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, mis estimados escuchas, radioescuchas de La Palabra en la Niebla. Estamos aquí una vez más con otro programa desde el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Hoy queremos agradecerle muy especialmente a Manuel Escobar porque nos ayudó a concertar esta entrevista, nuestra primera entrevista a distancia. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Elsa López Arriaga desde la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo estás, Elsa? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de estar con nosotros en este programa de La Palabra en la Niebla. Les presento rápidamente a Elsa. Elsa es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Veracruzana, por esta universidad. Es maestra en estudios literarios y licenciada en letras latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Colabora en la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura y es miembro del Seminario de Investigación Poéticas de lo Inquietante. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y en 2020 ganó el premio Arte, Ciencia y Luz al mejor trabajo recepcional de doctorado en el área de humanidades, otorgado por la Universidad Veracruzana. Actualmente desarrolla la investigación Las distintas configuraciones del horror, un estudio sobre las narradoras contemporáneas, como parte de una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato. Y tiene como líneas de investigación la literatura mexicana del siglo XX, la poética del horror y los estudios de la autorialidad y la teoría literaria. Además, que quisiera contarles a nuestros radioescuchas que Elsa y yo nos conocemos desde hace algunos años porque venimos de la misma casa de estudios, son nuestra misma alma mater, que es la Universidad Autónoma del Estado de México, allá en Toluca, pero ahora andas hasta Guanajuato, ya le diste la vuelta al país, andas migrando de aquí para allá y además con el amor de toda tu vida, que ha sido Vicente Leñero desde la licenciatura. ¿Cómo surge este amor por Vicente Leñero? Y es el gran amor que no logro soltar, ¿no? Ya le he dedicado varios años a la investigación de su trabajo y pues este cariño surgió en una clase en la licenciatura donde trabajábamos con literatura mexicana y entonces leímos Redil de Ovejas, que a mí me pareció muy interesante por toda la dinámica de las voces y los narradores y los personajes. Entonces, a partir de ahí decidí hacer la tesis de licenciatura porque pues mi intención era precisamente tratar de entender qué era lo que pasaba ahí al interior y por qué estos personajes, todos los personajes de la novela comparten el mismo nombre, por qué están en diferentes temporalidades, pero los une, digamos, como un pensamiento en común. Y bueno, ese fue el centro de mi tesis, ¿no? Un poco estudiar los desdoblamientos, la otredad y pues entender cuáles eran los intereses poéticos de Leñero, ¿no? En un principio, claro, que yo llegué totalmente a ciegas y poco a poco fui encontrando algunas líneas, fui descubriendo y fui leyendo más a Vicente Leñero y entonces pues decidí que también la tesis de maestría iba a hacer sobre él, ¿no? En este otro texto que a mí me parecía muy divertido, muy interesante y muy crítico, que es el Evangelio de Lucas Gavilán. Y en el doctorado, ahí fue donde ya me metí de lleno a estudiar toda su obra narrativa. Quería enfocarme en todos los mecanismos intertextuales que atravesaban su obra y que pues tenían diferentes dinámicas y diferentes manifestaciones y platicando con mi asesor y platicando incluso con mis amigos, fui descubriendo, ¿no? Las líneas que me llevaron a entender que era todo un posicionamiento del mismo Vicente Leñero en la esfera cultural y que mucho tenía que ver cómo se entendía él como autor y cómo entendía su entorno para pues elaborar sus distintos discursos, para romper con las formas o para tratar de innovar con la forma literaria y para tener
pues distintos intereses que fueron incluso cambiando a lo largo de los años, pero que pues según yo, esta línea pues está ahí en toda su obra narrativa. Sí, Vicente Leñero resulta ser uno de esos autores que, aunque son clásicos, ¿no? En este caso en la literatura mexicana, también suelen ser incómodos. ¿En qué sentidos ha sido innovador Vicente Leñero en comparación con otros narradores? No sé si de la época o de la historia literaria de México. ¿Sabe? Yo creo que más bien ha sido incómodo porque tuvo enfrentamientos muy frontales con pues autoridades del mundo académico, ¿no? Con Benítez, con Huberto Batis, tenía discusiones, digamos, o críticas muy frontales, ¿no? Se respondían, se decían, hasta en reuniones se miraban feo. Entonces, creo que quizá en su época mucho tiene que ver con eso. Actualmente es un autor que es muy conocido, que creo que está como en el centro del canon, pero con todo llama la atención pensar que realmente lo que se lee de Vicente Leñero casi siempre es Los Albañiles. Ujú. Y ya, o su trabajo periodístico, ¿no? Creo que como periodista es también muy reconocido, pero en su narrativa a veces, sobre todo sus primeras novelas, creo que son un poco menos leídas. Y algo que me llamó mucho la atención de su primer trabajo es que Leñero crea como todas estas cuestiones formales de voces, por ejemplo, de estructuras, la autorreferencialidad. Vicente Leñero, digamos, se adelanta por algunos años a toda esta eh, innovación, digamos, formal, ¿no? Aunque, pues realmente Vicente Leñero estuvo como un poco al margen en esa época del centro de los grupos artísticos. No creo que tuvo mucho que ver con que él nunca se identificó con ninguno, nunca quiso integrarse realmente con ningún grupo, ninguna generación, y coincide con ellos en sus búsquedas y sus intereses, pero pues nunca se involucró como grupo. Entonces creo que al principio, sobre todo, el asunto de la autoconciencia, de las voces narrativas, de los narradores también, de la metatextualidad como comentario crítico, y todo eso se anuncia, digamos, en estas obras que quizás son las que resultan más innovadoras o que intentan explorar mucho más que el resto de sus novelas, ¿no? En donde es un poco más mesurado con lo formal. ¿Nos podrías explicar rápidamente a qué te refieres con autorreferencialidad en la obra específicamente de Leñero? Y Leñero lo que hace es un poco pensar la literatura desde el texto literario, ¿no? Sus mismos personajes reflexionan sobre la elaboración literaria, están estos personajes en el Garabato que son escritores y que empiezan a contar cómo fue su proceso de escritura y al mismo tiempo empiezan a criticar a otros escritores, por ejemplo, ¿no? Y entonces desde ahí se puede entender más o menos cuál es la línea que sigue Vicente Leñero de entender la literatura. También están pues los personajes que salen del plano de la ficción, ¿no? Y que empiezan como a cuestionar que ellos no son personajes, aunque les digan que son personajes, y hay ahí una combinación entre la vida real, digamos, y eh, la vida en la ficción, ¿no? Y que un poco se cruzan, se trascienden esos límites. Entonces, mucho es como para Leñero esa autorreferencialidad es pensar la literatura dentro del mismo texto literario, a través de los personajes ficcionales, ¿no? Es decir, no es que sea un texto teórico ni nada de esto, sino que los mismos personajes van contando cómo es escribir y van criticando, digamos, a sus colegas, ¿no? Ajá. Que son otros escritores y desde ahí pues se plantea todo el asunto crítico. Y eso es uno de los intereses que te llevó a la tesis de doctorado, digamos, en el sentido de que eso afecta la conciencia del propio autor, ¿no? De lo que es el autor y de cómo se desarrolla dentro de su propia obra, ¿no? Así es. Entonces, justamente por eso es que pues decidí como enfocarme o tomar la línea de la autorialidad.
¿no? Como el mismo Vicente Leñero, a través de su literatura, y de diferentes maneras. La autorreferencialidad es una, pero después también hace sus reflexiones, por ejemplo, en sus textos autobiográficos, y precisamente eso configura lo que él es como autor, ¿no? No como persona real, ni como alguien que conocemos, que puede ser muy distinto, sino como él se entiende a sí mismo como autor, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y que parto de ahí porque él dice, yo desde muy joven decidí que quería ser autor, ¿no? Y entonces ahí cabe la pregunta, bueno, ¿qué tipo de autor quería ser o cómo, y cómo posicionarse también en toda la esfera literaria? Cómo de esa manera iba a lograr, digamos, un lugar dentro de toda el mundo del arte y de la literatura. Y entonces, desde esta perspectiva, para Leñero, ¿qué es un autor? Para Leñero, creo que él se considera autor cuando tiene el reconocimiento y el posicionamiento también de los otros, ¿no? De sus pares, de sus críticos, sus lectores, y para eso busca también estas estrategias que te decía que son no solamente estrategias del discurso en el texto, sino hasta incluso estrategias comportamentales, ¿no? Siempre confrontar a la que él llamaría la esfera del poder, siempre estar al margen, siempre considerarse y decirlo, por ejemplo, en su autobiografía y demás textos, que él está al margen, que a él no lo quieren, que a él no lo consideran. Entonces creo que todo eso también fue parte de una estrategia para lograr ese posicionamiento, y que creo que una de las marcas más claras de que la estrategia poética de Vicente Leñero funcionó es que es uno de los autores pues que ahora están en el canon, ¿no? Aunque él siempre dijo que no era cierto, creo que desde el 63 que se publica Los Albañiles, él logra ya un posicionamiento en el centro. Ok, pues esto suena muy interesante. Vamos a seguir hablando del problema del autor, de cómo lo observa Vicente Leñero y también la crítica que hace hacia la literatura, ¿no? Que es como uno de los puntos centrales. Pero por lo pronto vamos a escuchar el primer rollito cultural de este programa que nos los trae Kenia Cervantes. Debe ser un lugar común afirmar la relación del arte con el arte, las influencias de un músico en un escultor o de los trazos de una pintura en el boceto de una obra literaria. Los lugares comunes parecen dar certezas. Si acaso existiera una obra aislada, si una pieza musical, un lienzo o un poema se recogieran solo sobre sí mismos, sería un puente suspendido de un extremo, una vereda que no se aleja. Y con esto no hablo de si tienen o no una función, que otros se rasguen las vestiduras a ese respecto. Pienso, en realidad, en su indubitable correspondencia con el ánimo y el sentimiento y los sujetos que lo admiran y lo viven. Me estoy refiriendo a un ejemplo fascinante que conocí hace poco por el catálogo de una editorial española. Periférica tiene entre sus publicaciones una novela llamada El vestido azul, de la autora Michel Debord. En ella narra la vida de Camille Claudette, una escultora francesa de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. El vestido azul parece querer rescatar de una condición fantasmal a Camille, la mujer, atrapada en la sombra de su profesor y amante Rodin. Pero no se reduce a ello. La artista, aunque incomprendida, es arrebatada, algo extravagante, al tiempo que delicada y sutil. Camille espera por décadas en un manicomio y la narración del vestido azul vuelve una y otra vez a su injusto encierro. Sin ser biografía, pero tampoco totalmente ficción, la única certeza para mi lectura fue la de no permanecer impasible ante la Camille escultora, la autora de piezas magníficas, de intercambio, de roce, de cuerpos. De la mano del dramatismo y la sensibilidad, en sus dedos se escapa la forma de las emociones. El gran vals, la implorante, la edad madura, son algunas de las esculturas que muestran su manera de explorar la angustia y la sensualidad. Si esta inquietante artista no fue reconocida en su época, es injuria que queda para siempre en deuda. Algunos dicen que el tiempo le hizo justicia con la apertura en 2017 del museo que lleva su nombre, pero se equivocan. Esa divisa paga algo más, pero no la justicia. En la prisión de locos, como ella misma la llama, se vio confinada por ser Camille y mujer, Camille y artista, Camille y amante y libre.
Si su condición de amante, artista e hija la relegó a la soledad, es algo que quedará como sentencia por siempre en las líneas de su historia. Si la novela de Debord acusa o rescata, es lo de menos. Lo innegable es la tristeza que alusa formas y una larga espera. Ese es el otro lado del puente, un espacio de intercambio entre un artista y sus personajes, entre una escultora y el cincel que pide a gritos. Sea mediante la lectura o la fascinación por sus figuras, es preciso volver a Camille Claudel. La mujer solitaria, la artista incomprendida, y destacarla por su talento tanto como por su pasión desbordada, pues ella fue ambas. Regresamos a su programa La Palabra a la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Elsa López sobre Vicente Leñero, el problema del autor, la autorialidad, ¿lo dije bien? Sí. Es una categoría, supongo, estética o de poética. Sí, tiene más bien relación con la sociología de la literatura. Porque de hecho surge desde estos estudios en donde se empieza precisamente a pensar la literatura estética, ¿no? En vínculo con todos los elementos sociales. Desde ahí se considera la autorialidad también como la imagen de autor, que tiene que ver con esas dos categorías que son la discursividad, el texto literario, y la comportamental, como cada autor se coloca, digamos, en el mundo literario y se coloca en público, que muchas veces sí tiene que ver con sus perspectivas también dentro de la literatura, su forma de escribir y demás. Ok, entonces entiendo que desde la autorialidad, el autor es tanto una persona como un actor social, como un actor ficcional, por decirlo así, dentro de la propia obra, ¿no? Exacto, el autor sería en ese sentido una figuración, pues que no es tangible, digamos, pero que se figura y que se va construyendo también en su discurso. Entonces, a mí lo que me interesa puntualmente es el texto literario y de qué manera se figura el autor, digamos, se va construyendo a partir de ese texto, ¿no? Y cómo va construyendo su forma de entender la literatura, de pensarse a sí mismo y pensar su labor en la escritura, que es algo que era una reflexión como constante en Vicente Leñero. ¿A qué escritura es la mía, ¿no? Él se asumía también como un autor técnico, digamos, no este autor como de la genialidad, sino un autor que sabía que le interesaba lo formal, que le interesaba el trabajo técnico de la literatura, y todo eso se ve precisamente en sus estrategias escriturales, ¿no? Entonces, yo llevé como los estudios de la autorialidad, pues procuran llevar, digamos, como al texto literario, ¿no? Para no pensarlo como una justificación de la vida del autor, que siempre son terrenos pues muy difíciles a veces de estabilizar, ¿no? Entonces yo por eso me fui, digamos, como a estudiar cada una de sus obras y la manera en la que él va cambiando también la manera en la que él se figura a sí mismo, ¿no? Si se considera un autor técnico en algunos momentos, si se considera fuera del canon, si considera su literatura también como un acto crítico, sobre todo, por ejemplo, era muy crítico también con la religión, ¿no? Que es como una de sus líneas, siempre está presente ahí un asunto moral, ético, Ajá. religioso, ¿no? Y también todo eso, pues, cómo se va construyendo ese Vicente Leñero, digamos, pero como figura, no como dentro de la biografía, porque bueno, su biografía pues habrá que entenderla y conocerla, pero que podemos dejar al margen de los textos, ¿no? Se puede ir construyendo en el texto toda esta imagen y él como a través de sus columnas también, del periodismo, y eso va construyendo esa otra parte de él mismo, que no es ficcional, digamos, pero tampoco tendría por qué corresponderse de manera eh, directa o evidente o dada por sentado, ¿no? Con la vida real. Entonces aquí hay un intermedio, ¿no? Entre la persona, el narrador, y hay un punto intermedio que es el autor, que es el que tú dices que se construye como un personaje.
¿Pero es un personaje para sí mismo y para la sociedad o solo para sí mismo? Sí, no sé si es tanto un personaje porque no siempre es ficcional, ¿no? Ok. Es como un imaginario, porque de hecho hay un imaginario de autor, ¿no? Que es este autor que todos nos imaginamos que es, porque él va construyendo esa imagen o esa idea que se presenta, digamos, como en público. Entonces, se construye también ese imaginario, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo es un autor o una autora que nosotros admiramos mucho, pero tenemos una configuración también que se va construyendo con todo eso público, social, con lo que otros nos cuentan, con lo que nosotros mismos vamos leyendo, ¿no? Entonces, este autor no es tanto un personaje porque no siempre está como en el terreno de lo ficcional, sino que es como esta figuración, ¿no? En este sentido un poco abstracto. Por eso te digo que es difícil a lo mejor pensar en una materialidad, ¿no? Es Ajá. Vicente Leñero una figuración, una abstracción que no está siempre en el texto ficcional. En algunos casos los hace coincidir, pero no siempre, pero que tampoco podríamos relacionar con una persona de carne y hueso, ¿no? Que bueno, tendrá su forma de ser y podrá desencantarnos quizá. Bueno, yo no me desencanté cuando lo conocí, la verdad es que me pareció una gran persona, pero bueno, quizá quien los conozca, nuestros autores idealizados también en persona, pues tendrá otras opiniones. Sí, otro de los temas que habías trabajado era, por ejemplo, el asunto de cómo esta autorreferencialidad termina siendo también paródica por momentos, ¿no? Por ejemplo, nada más el título del Evangelio de Lucas Gavilán, ¿no? Ya es una referencia evidentemente paródica hacia la religión. ¿Cómo se manifiesta esta parodia, por decirlo así, a lo largo de la trayectoria de Leñero? Bueno, tiene un cuento que también es muy paródico, que se llama A la manera de O. Henry, y que él crea un cuento precisamente pensando en cómo es que O. Henry escribiría ese cuento, ¿no? Entonces, hay unos textos que sí son puntualmente paródicos, como el Evangelio de Lucas Gavilán, creo que es el que más, pero muchos otros textos son también irónicos y trata de tener ahí como un gran sentido del humor, lo hace con El Infierno, que es esta obra de teatro que también es paródica, por supuesto, en donde juega mucho con el, los distintos niveles del infierno, ¿no? En una realidad mexicana. Entonces juega mucho como con el humor, a veces es un humor eh, muy duro, muy sarcástico, ¿no? Da muy fuerte, muy burlón también, y otras veces es mucho más moderado, ¿no? Tiene ironías también más sutiles, pero sí hay influencias en Los Albañiles, por ejemplo, ¿no? Vemos que sigue como la tradición de la novela policíaca, que es Ujú. él también un gran lector y un gran admirador de María Elena Bermúdez, por ejemplo. Ahí creo que está la influencia, ¿no? Sus primeras novelas son claramente un vínculo con la nueva novela francesa, y siempre está recurriendo, ¿no? Por muchos mecanismos de la intertextualidad o la hipertextualidad, ese contacto entre distintos textos, entre distintas tradiciones. Y ese es lo que te decía que fue como el punto que me hizo estudiar toda la trayectoria narrativa de Vicente Leñero, ¿no? Porque está haciendo este vínculo todo el tiempo, está conectándose con tradiciones, ¿no? Pues de su tiempo y anteriores. Y este uso de las diferentes formas de la risa también le sirve a él para criticar, ¿no? Ciertos aspectos de la sociedad contemporánea, que mencionabas la religión, el asunto de la intelectualidad, del propio autor, y eso era lo que decíamos, lo vuelve incómodo para su sociedad y para su momento histórico. Sí, yo creo que en la mayoría de sus textos está esta nota crítica, ¿no? Y pues, insisto, puede ser una crítica muy fuerte. Él tenía también sus vínculos con algunas figuras religiosas que pues terminaron también fragmentándose, ¿no? Porque pues también era muy duro no con la religión, sino con la iglesia
y con todos los mecanismos, la corrupción, ¿no? La falsedad, la falsa moral, por ejemplo, es algo que él cuestiona todo el tiempo, y es muy duro con la política, ¿no? Y es muy duro con las figuras de la literatura, ¿no? Las autoridades de la literatura. Entonces, creo que así como él criticó duramente, creo que también fue duramente criticado, ¿no? Las reseñas que hace Huberto Batis son muy fuertes, ¿no? Y no rescata de él casi nada. Eh, Acepta algunas cosas, pero siempre termina diciendo que pues no es, que necesita esforzarse un poco más, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces creo que así como él criticó y se burló en algunos casos, eh, de manera muy inteligente, pero también muy fuerte, muy mordaz, muy directa, creo que también así lo recibió, ¿no? Y por eso a lo mejor él se sentía un poco como rechazado por el entorno, ¿no? Pues porque era esta figura, ¿no? Él siempre dijo que él nunca pudo formar parte de los grupos intelectuales porque él era católico, ¿no? Entonces que era católico y de izquierda, entonces pues que realmente nunca lo aceptaron y que como entró muy tarde a la literatura, él no estudió filosofía y letras, él es ingeniero, bueno, era ingeniero de formación, y entró como más tarde, entró como con estas lecturas desordenadas a talleres y demás, y él atribuyó siempre el rechazo, digamos, entre comillas, que tuvo en las esferas a estas situaciones, pero bueno, también habría que ver que él mismo, ¿no? Se puso fuera, ¿no? Y él mismo estaba como en confrontación con estas otras figuras, él mismo rechazaba también algunos escritores, algunas instituciones, ¿no? Y sobre todo creo que fue afilando su risa y su burla con el tiempo, ¿no? Y podríamos pasar todo el día hablando sobre el problema del autor y sobre Vicente Leñero, pero, ¿sabes qué? También nos gustaría mucho escuchar alrededor de tu proyecto allá en la Universidad de Guanajuato sobre el horror en autoras latinoamericanas. Pero antes, vamos a darle la voz a Jackie Fitz, quien debuta en La Palabra en la Niebla con su primer rollito cultural. Y volvemos. Gracias. Hace 2 semanas recorría desconcertada mi habitual ruta de casa a la escuela. Minutos antes de sintonizar la radio, estaba a 2 de las lágrimas y una vez más la literatura me sacó a flote. En volumen medio empecé a escuchar la lectura de 20 de robots en voz de Alberto Chimal. Lo disfruté mucho y dejé que la vida pasara de ladito, sin rozarme. Hoy les comparto a manera de provocación lo que pienso de otro de sus textos. Madre Ballena es el cuento de la creación. En él, Alberto Chimal narra la historia de un hombre llevado a cuestas por una ballena hasta una isla con 12 doncellas, en donde deberá elegir a la menos agraciada para formar una familia de 7 hijos, pescadores de redes igual que él, y no al primero, no al segundo, no al tercero, cuarto, quinto, sexto, sino al séptimo, le dará la piedra negra que la ballena le ha regalado. Después de recibir instrucciones exactas sobre lo que hará los próximos años y lo que sucederá cuando el menor de sus hijos cumpla los 7, aquel hombre llega a la costa, baja del lomo de la madre ballena y da la espalda al mar. De pie, frente a la isla mientras observaba a las 12 doncellas, se sintió preso en las palabras de la madre ballena, que habían trazado su camino futuro, y pensó en los seres que pueblan las historias y que forzados por ellas van sin poder opinar ni resistirse a la vida y a la muerte, y se sintió de pie en la palma de una mano inmensa que lo tomaba y no lo soltaría sino en la última palabra. Esta narración llena de referencias puede leerse como un recorrido por aguas griegas, por las mismas aguas en las que navegó Odiseo. La idea del séptimo hijo nos conecta con la primera novela de la saga de Alvin Maker, escrita por el estadounidense Orson Scott Card en 1987, y que lleva el título de El séptimo hijo.
Alvin, es el séptimo hijo varón de un séptimo hijo varón, y tal circunstancia lo convierte en un hacedor. A lo largo de la novela el personaje está en peligro constante, y lo único que lo salva es una mano misteriosa cuya identidad se desconoce. Hasta aquí me interesa recuperar dos cosas: la presencia de una mano que determina momentos de la vida del personaje, como la mano que no suelta al hombre en Madre Ballena, y por otro lado, el término hacedor, con el que se etiqueta a Alvin. Esta palabra, en el ámbito literario, nos remonta a 1960, año de publicación de El Hacedor, de Jorge Luis Borges. A principios de la década de 1920, Borges retornaba a su natal Buenos Aires. El espíritu viajero, herencia del pensamiento occidental, se había adueñado del joven poeta y parecía compartir el deseo de vuelta de Odiseo, al grado de mostrar en su primer poemario su fervor de Buenos Aires, las ganas de volver a su reina, a Buenos Aires, reina del Plata, en sus palabras. Ya en 1919, T.S. Eliot hizo hincapié en lo hiperante que es para los escritores tener un sentido histórico, es decir, un sentido de la tradición escrita en la que ellos mismos deben situarse. Tal proceso llevará al artista a una despersonalización de su obra, es decir, volverá sus textos a lo universal de la escritura, a lo eterno de ese mar del que nos habla José Emilio Pacheco. En la década de los 60, Jorge Luis Borges era ya un escritor consciente, y en el momento de publicar Estos son los días, Alberto Chimal parece estar en esa misma posición. Sea, pues, esta una invitación a iniciar un viaje de la mano del autor o autora de tu preferencia. Yo digo que Alberto Chimal es un buen comienzo. Y volvemos a La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Entonces, mi estimada Elsa, ahorita estás trabajando horror en escritoras. ¿Cómo es ese trabajo que estás haciendo actualmente? Sí, este es otro de mis grandes amores, siempre, ¿no? La literatura de horror, la literatura también muy perturbadora. Empecé a leer, digamos, a las autoras latinoamericanas contemporáneas, y con esto me refiero a las autoras nacidas a partir de 1970, ¿no? Y entonces una de esas líneas que podemos encontrar en esta literatura es precisamente como la actualización o la reelaboración de motivos del horror, ¿no? Y sobre todo llevados también a un cuestionamiento de la realidad y de lo social, ¿no? Porque yo sé que se piensa que a lo mejor el horror es uno de estos géneros como de divertimento, de evasión o de nada más para que nos dé miedo, pero pues es un género muy transgresor, ¿no? Que siempre pone el ojo en los tabús, que pone el ojo en aquello que no se dice en otros géneros, a lo mejor realistas, etcétera. Y creo que estas autoras lo han llevado también al asunto de lo social, ¿no? Entonces, bueno, yo terminé el doctorado y un poco quise regresar como a este otro gran amor, que es la Ajá. literatura de horror, y entonces empecé a hacer este proyecto, y de pronto ahí en el camino me voy dando cuenta que en algunos textos incluso también se percibe una configuración autorial. Claro que la autorialidad está en todos los autores, por supuesto, ¿no? Ajá. Es cuestión también de ver cómo la trabajan y cómo se van construyendo. Pero bueno, acá tiene mucho que ver también con una realidad en donde ellas están insertas, ¿no? Eh, pues nos muestran como todos estos elementos clásicos del horror, no sé, los monstruos, por ejemplo, que son estos monstruos que ya no están lejos, ¿no? Ya no son monstruos sobrenaturales, ya son los monstruos que nos encontramos al lado, los vecinos, los que viven en nuestras propias calles, ¿no? Y que también forman parte, nos hacen cuestionar incluso nuestra percepción de la realidad o preguntarnos de aquello que nos está diciendo ahora, ¿no?
Muchas autoras sudamericanas utilizan también las metáforas, por ejemplo, los motivos del horror para hablar de las dictaduras. Algunas otras lo hacen para hablar de las desapariciones, por ejemplo, acá en México, que parecieran elementos de lo sobrenatural, pero pues está ahí, ¿no? Entonces, toda esta actualización, digamos, que están haciendo y las autoras, y no con esto digo que no haya autores que lo estén haciendo, ¿no? Sino que de pronto empieza a llamar la atención también que las autoras están tomando ese espacio editorial y que también vale preguntarse sobre sus estéticas y sus poéticas, ¿no? Sí, ya no es este monstruo metafórico a la Frankenstein, ¿no? Ya no es, sino que está asociado directamente con la realidad social en la que vivimos. Eh, ¿A qué autoras podrías recomendarnos para empezar a leer acerca de este horror? Pues mira, a mí una de mis grandes favoritas es Samantha Schweblin, argentina. Ella tiene código de lo fantástico, también ha sido estudiada de lo fantástico, el horror sobrenatural y el horror que no es sobrenatural, ¿no? Em, Porque aunque se lee más el horror sobrenatural, no siempre es así, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Kentucky, que es esta novela en donde pone en juego también el asunto de la tecnología, ¿no? Distancia de rescate, que ahí sí es más hacia el horror sobrenatural. Bueno, creo que Samantha Schweblin es una de las grandes autoras. En Argentina también está Ariana Harvix, Mariana Enríquez en Argentina también, que creo que es la más leída. Y yo también trabajo con otras autoras centroamericanas, con Claudia Hernández, ¿no? Con Mayelis González, eh, con Gabriela Arciniegas, y es muy interesante porque Gabriela Arciniegas explora también el asunto del horror corporal, ¿no? Ujú. El body horror, que parece como también que podría no proponer más que el desagrado y no, ¿no? También se teje con una crítica, con las posibilidades del mundo y de la realidad, ¿no? Eh, bueno, y ahí creo que la lista podría seguir, porque son muchas autoras las que están explorando esto, ¿no? Mónica Ojeda, ¿no? Este, mm, que siguen, digamos, como la línea, algunos en una línea muy tradicional del horror, ¿no? Y otras están en estas nuevas búsquedas, ¿no? Algunas se van, digamos, al horror Lovecraftiano, otras están en el horror de Clive Barker, es decir, están ahí jugando como con todo esto. ¿Cuál es el punto medular, digamos, de este horror? ¿Qué has encontrado hasta ahora en tu investigación? Mira, aunque parece que puede haber un auge, yo creo que siempre se ha escrito horror, ¿no? En México, por no irnos a algunos otros países de Latinoamérica, en México hay una gran tradición del horror, ¿no? Desde el siglo XIX, en donde empieza como a consolidarse más. Entonces siempre se ha escrito, quizá ahora eh, yo creo que tiene mucho que ver, como te decía, también con espacios editoriales que se han abierto también y con el cambio un poco de perspectiva, que no es que sea muy nuevo, pero de pensar a la literatura de horror ya no como esta literatura o que se le decía esta subliteratura, ¿no? O al margen, o la que solamente nos va a entretener y a divertir, que aparte es ese otro rasgo que también ha marcado la literatura de horror desde siempre. Ahora quizá toda la dinámica editorial, toda la oportunidad que se tiene quizá de tomar un lugar, o que la literatura de horror tome ese lugar, digamos que no nada más es el lugar de literatura evasiva, ¿no? Creo que a lo mejor eso es lo que lo está poniendo un poco más cerca del ojo, ¿no? Y con eso, pues también, pues las autoras están utilizando este género, pues, eh,
porque muchas autoras también son grandes conocedoras, ¿no? de esa tradición. Lo dicen explícitamente y en muchos casos se ve claramente ahí en los textos, ¿no? Se puede rastrear como este seguimiento, pero por supuesto que como los miedos de cada época, pues el terror tendrá que ir cambiando a los miedos contemporáneos, ¿no? Y creo que es ahí en donde ellas empiezan también a jugar un papel importante en cómo configurar esos miedos en la literatura. Y que no solamente son estos miedos, porque bueno, podría pensarse que las autoras solamente hablan, digamos, de estos miedos de la violencia de género o esto, pero ahí creo que también ponen mucha atención, ¿no? En los miedos y en las preocupaciones que son eh, de otro tipo, ¿no? Y que con las que nos podemos identificar todos, ¿no? Ajá. Pienso, por ejemplo, en esto, en las desapariciones forzadas, ¿no? En las figuras del narco, en estos miedos que también se construyen ya como sociedad, ¿no? Y que es ahí en donde todo va actualizándose, por supuesto. Sí, claro. Sí, el mundo cambia y cambia la literatura. Y pues afortunadamente tenemos autoras en este caso que están haciendo un magnífico trabajo para mostrarnos ese nuevo mundo, ¿no? Pues te agradecemos mucho, mucho que hayas estado en esta entrevista desde allá, Guanajuato. No sé, ¿algo más que quieras agregar? No, pues solo agradecerles mucho también la invitación y, y que fue un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Eso sería todo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los saluda su amigo Alejandro Solano y esto fue La Palabra en la Niebla. Muchas gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Shanik Sánchez, Edgar Rodríguez, Kenia Cervantes, Raúl Osorio, Alfredo Loera, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.